Hola a todos, ¿cómo andan? Vamos a seguir con este ciclo de vivos en Panorama y vamos a invitar a Juan, artista de La Rioja. A ver, está. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy interesante la charla anterior, la compañera Flor. ¿Cómo anda Juan? ¿Todo bien? Hola Lucas, ¿todo bien? Acá estamos también con calor a Uy, esta está hora, re pero pesado. sí, está picante. Y bueno, ¿Cuánto? siguiendo acá la charla de toda esta jornada intensa de artes federales y provinciales y territoriales. Sí, quedan bastantes horas todavía, así que bien intensa la jornada, lo cual está muy bueno y muy lindo el acompañamiento. Bueno, no sé si te querés presentar, Juan, para los que no lo conocen, es un artista de La Rioja y un bailarín, según su perfil de Instagram. Eh, lo estuve leyendo, te estuve stalkeando, porque tenemos que decirlo, nos acabamos de conocer acá en el vivo y vamos a conversar un poco sobre el tema que nos compete hoy, ¿no? Arte, trabajo y economía. Yo había pensado, Juan, que nos empieces comentando si querías un poco el proyecto de la casa, al cual estuve chusmeándolo bastante y me parece muy interesante y lleva ya una trayectoria de 8 años. Que nos comentes un poco la esencia de la casa, en qué consiste y después, entrando al tema que nos convoca, cómo se sustenta, ¿no? Si es autogestivo, si hay alguna política estatal de la cual ustedes puedan servirse para sostenerlo, eh, las dificultades que se te han presentado. Genial, sí, yo creo que el tema del stalkeo stalkear ha sido la práctica que más hemos hecho todos, porque justamente con esto de la pandemia nos ha puesto en una situación nueva que nos ha permitido a muchos que por ahí teníamos un trabajo así de mucho tiempo en el territorio, muy local, muy relacionado al barrio, a los vecinos, a las instituciones educativas. Por ejemplo, en el caso nuestro, ese ha sido siempre el trabajo que hemos hecho, ha estado ligado a las prácticas artísticas en la calle, en el espacio público, siempre tratando de hablar, de comunicar, de visibilizar lo que a uno lo atraviesa, como dice Ayelen, que también es compañera de la casa la hemos creado prácticamente juntos con muchos otros artistas que han ido como cambiando y yendo y viniendo a lo largo de todo este tiempo, pero siempre las prácticas artísticas han estado ligadas a eso. Y bueno, a los estudiantes mucho, a los artistas emergentes también mucho, ¿no? Y un poco yo creo que, bueno, esta situación en la que estábamos nosotros ahora, conociéndonos, contactándonos, vos allá en La Plata, yo acá, eh, se han posibilitado justamente por la crisis del contexto, porque a nosotros nos ha costado muchísimo eh, poder sostener las actividades que siempre han sido talleres de arte para niños ahí en el barrio, han sido muestras de arte de artistas y de gente que por ahí es como más difícil que llegue a los espacios de circulación. Recién Andrei antes hablaba eh, de, de esta característica regional de que no tenemos por ahí museos o esta cuestión de la Galería Blanca y todo lo demás. Bueno, acá en La Rioja hay un solo Museo de Bellas Artes y después son todos los espacios ligados a una idea de cultura que tiene que ver con lo folclórico, con la tradición. Y hay mucha Con formación en una, arte. Sí, hay sí, mucha te iba a con decir, lo con telúrico una, siempre. con una cultura que se identifica más con prácticas, digamos, con un arte que se identifica más con prácticas culturales emergentes, digamos, que quizás lo que se piensa como un arte legitimado. En realidad
en realidad no sé, yo lo que veo, digamos, es como que, lo que yo veo es que hay mucha reivindicación de lo que es el arte local y las prácticas artísticas, sobre todo en el ámbito de las artes visuales, ligadas a lo que han sido, o sea, de lo último que se habla es de las vanguardias y de los grandes maestros de las vanguardias, y es como que no existen muchos espacios para el arte contemporáneo, para las prácticas actuales de arte, o para las prácticas ligadas al arte, más bien, qué sé yo, cuestiones que los fenómenos que uno ve después también en las grandes ciudades, que sí tienen como una visibilidad. Acá es como que se quiere hacer, siempre se ha querido como hacer alguna clase de copia, entonces siempre lo que pasa en Buenos Aires es mejor, lo que pasa en las ciudades grandes es mejor, y un poco el trabajo que hemos tratado, creo yo, de hacer acá es justamente generar espacio y que se ponga en valor lo que hacen, lo que se hace desde lo contemporáneo, y para hablar también de cuestiones que por ahí socialmente, por el contexto, son incómodas, como la diversidad sexual, la perspectiva de género, o sea, todas cuestiones que resultan opresivas desde lo cultural, y que es difícil hablarlas por esta lejanía de la que también hablaba Andrei antes. Las discusiones por ahí de arte va, o de las grandes galerías, o de los mercados de arte, no tienen mucho que ver con lo que pasa en el territorio en realidad. Acá, por Te ejemplo, hay iba, te iba a muchísimo... consultar, te iba a Sí. consultar con respecto a eso de la entrevista anterior, cuando vos decís que quizás hay un arte ahí en La Rioja que se identifica mucho con lo que pasa en Buenos Aires, ¿no? Y esto tiene que ver con las asimetrías de poder y la historia de nuestro país, en la que siempre se miró hacia Buenos Aires, y Buenos Aires, en lugar de mirar al resto del país, mira hacia Europa, ¿no? De alguna manera. Hay unas asimetrías que se repiten. Y te quería consultar una de las preguntas que había pensado, porque en la entrevista anterior Andrei también decía la dificultad de reconocerse como artistas, ¿no? Porque a veces, para que nos consideren trabajadores de la cultura, es muy necesario que nosotros primero nos identifiquemos. Y te quería consultar cómo ves vos el panorama ahí en La Rioja, en la ciudad o en la provincia, si hay dificultades para que quienes realizan prácticas que nosotros consideramos artísticas, digamos, ellos se consideran artistas o buscan en los circuitos del arte insertarse. ¿Cómo lo ves vos de eso? Acá en La Rioja hay muchísima formación artística, a nivel de la educación pública. Hay mucha oferta académica de formación. En la universidad hay carreras de arte, hay profesorado de arte que tienen una trayectoria muy grande, y hay todo un circuito devenido de eso, en el que la gente que hace arte, o la gente que se quiere considerar artista, tiene que ser docente para vivir del arte, digamos. La posibilidad de vivir del arte es ser docente, dar clase, y hay toda una cuestión ahí, hay todo como un circuito ahí que está como muy posicionado, y las personas son las mismas las personas que tienen las horas cátedra en los terciarios, que tienen ocupan los espacios oficiales en las salas, o que generan espacios en los que, bueno, siempre están como, siempre está esa cuestión del apadrinamiento, y de tener que, hay como, yo lo que noto es que hay como una especie de reivindicación permanente de esas figuras de los maestros, y toda una cuestión así como muy Sí, antigua, que por ahí asimétricas. sí, Son, totalmente. Entonces lo que se puede hacer desde otro lugar, difícilmente tiene como una entidad que esté como a la par. Por eso ha sido, creo yo, tan importante esto que nos ha pasado en pandemia, como que por primera vez nosotros tenemos la posibilidad de, como espacio de arte autogestionado en un barrio. Ojo, a la propuesta nuestra, toda la escena local y los artistas y los docentes lo han re apoyado, han participado de muestras que hemos hecho, nos han legitimado y todo, pero también así han sido los límites que se nos han puesto,
las largadas en banda, los ninguneos, digamos, es como que hay toda una serie de tensiones ahí que ya tienen muchos años, entonces de pronto poder encontrar espacios como este en el que uno tiene un lugar en donde decir estas cosas, o por lo menos hablar de la mirada de lo que uno ve de la escena local artística, si se quiere, sin que eso termine en nada, porque al ser una ciudad tan chica, La Rioja, porque encima de eso, del interior yo no puedo hablar, tenemos que hablar con artistas de los otros departamentos de la provincia. Yo solo puedo hablar de lo que pasa acá en la capital de La Rioja, en cierta forma. Eh, y, y lo que veo es eso, que por ahí este tipo de espacios dan cuenta, por ejemplo, hay muchos chicos acá en La Rioja que son estudiantes de arte o que son artistas de oficio que han empezado una carrera y no la han podido terminar porque es carísimo estudiar en la universidad, porque por más que la universidad es gratuita, toda la currícula solicita una serie de materiales y de inversiones que son muy difíciles de hacer. Esa realidad, por ejemplo, ha estado muy atravesada con lo que hemos hecho nosotros en nuestro taller y con lo que hemos tratado de generar, porque te decía al principio que hay mucha oferta académica de formación y siempre está ligada, por lo menos lo que yo he hecho el polivalente de arte, que es una secundaria de arte, y yo he aprendido como artista visual, como artista relacionado a las bellas artes, a las artes plásticas, que todo lo que tengo, o sea, todo me va a servir, todo reciclo, todo tengo que reciclar, todo tengo que hacer así, porque las cosas que por ahí yo quisiera proyectar, no tengo plata para hacerlo, si no existe que las haga, ¿no? Y bueno, no, hay toda una cuestión ahí que tiene que ver con que pasa mucho. Por ejemplo, hay muchos profes que se reciben, son chicos jóvenes que se reciben de profesores en el profesorado, pero que no tienen ese apadrinamiento de ese núcleo, si se quiere. Entonces laburan en unas horas que agarran así, así, y hay muchísimos que están súper empoderados, si se quiere, con muchísimo esfuerzo de su trabajo, y venden sus cuadros o tienen sus emprendimientos, se ponen a tatuar, hay muchos tatuadores que también son estudiantes de arte. Entonces, al no haber un mercado, porque no hay un mercado, porque claro, o sea, la mayoría son docentes y van a dar clases, y bueno, y se ha trabajado mucho en estos últimos 6 años por lo menos, en tratar de visibilizar una escena de arte local, en la que, qué sé yo, se puedan vender obras de artistas a precios que sean más bien reales. Bueno, nosotros jamás hemos podido insertarnos en eso, por ejemplo. Siempre hemos quedado fuera del pollo. Bien, sí, en realidad uno como artista, yo siempre pienso que la práctica artística o la praxis requiere de un montón de actividades para poder seguir llevándola adelante, como en este caso ser docente. Yo también estoy a una materia de terminar la universidad en La Plata y también el recorrido va a ser de docencia de alguna forma. Creo que estamos como, la situación social amerita eso, que como no podemos sobrevivir de lo que nosotros consideramos que es una labor, tenemos que realizar un montón de actividades a la par, ¿no? Mi compañera, por ejemplo, empezó un emprendimiento de bastidores, porque de repente la pandemia te deja sin laburo y tenés que empezar a hacer algo. Yo te quería consultar con respecto al mercado, que es por ahí lo que nos convoca. Eh, si vos crees que en las lógicas del mercado dentro del arte también empiezan a jugar o se ponen en juego otros factores como son género, clase o política, por ejemplo. Dentro de las lógicas del mercado, que lo que tomamos como constituido, quizás arte va, ¿crees que esas lógicas se ponen en juego a la hora de poder insertarse o no? Y yo creo que el poder siempre traga y hace propio lo que le sirve para legitimarse. No he visto yo que sucedan otro tipo de cosas. Y ahí es donde hay tensiones en las que vos decís, bueno, a nosotros nos ha pasado siempre,
el correr con el costo de no participar de cosas porque uno está legitimando algo que está legitimando su propia explotación, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo no sé, es como, son como discusiones ya muy grandes, realmente a mí me quedan como muy grandes, porque, por ejemplo, lo que es las herramientas estas que se han estado desarrollando desde artistas autoconvocados del tarifario, por ejemplo, esas son herramientas que por ahí tienen más que ver con la vida cotidiana de uno y con la economía también local. Hay, qué sé yo, hay gente que, acá los chicos, los profes, que son profes, son artistas, están vendiendo sus cuadros a 1.000 pesos, 1.200 pesos, 1.500 pesos. Y son cuestiones que, bueno, es como que yo lo que veo es como que hay ideas de que esos cuadros tienen un valor simbólico, etcétera, etcétera, o que no está ligado a la galería y que por ende es inferior. Y bueno, y yo me parece que no, que hay que abrir un poco más esa discusión porque justamente lo que trabajamos toda la gente que nos interesa el arte o que de alguna manera estamos atravesados por esta actividad. Yo no vivo del arte, yo soy empleo público, trabajo de otra cosa. Entonces, todo esto lo hago porque justamente me importa la creación de sentido, me importa que esa posibilidad de vivir a través de lo que es la comunicación y la expresión de la propia libertad y de lo que colectivamente se puede crear a partir de eso, eh, sea real, que no sea, a ver, que los artistas, que los trabajadores, que los estudiantes, que tengan posibilidades materiales de ejercer esas actividades, que no tenga que ser siempre que tenga que ser siempre una cuestión de pagar un derecho de piso o de tener que, como decía al principio, eh, trabajar gratis, por ejemplo, para permanentemente para responder convocatorias. Porque si encima las convocatorias de las instituciones fueran cuestiones accesibles, bueno, pero vos tenés que tener un trabajo que incluso a los licenciados en arte les cuesta un montón poder organizarse para responder, estudiante universitario y gente que vos decís, bueno, está formada profesionalmente en el ámbito artístico. Imagínate uno que no tiene esa formación o que por lo menos yo soy técnico y me encantaría poder ser artista y exponer y hacer un montón de historias, pero no a costa de tener que laburar gratis 15, 20 años para que un entorno vaya a saber por qué motivaciones decida que uno puede participar de eso. Entonces, la verdad que es como difícil, es difícil el tema ese en todos los ámbitos y sobre todo cuando las escenas locales así son tan endogámicas, ¿no? Sí, totalmente. Me hiciste acordar a una cuestión cuando hablas de los recursos, ¿no? Porque es verdad, una de las cuestiones que tenemos que hacer los artistas es con poco tratar de hacer un montón, ¿viste? Porque es bastante meritocrático el tema este de los concursos y los conceptos que hay formados y los valores que hay formados en nuestra sociedad sobre una obra. Y me hiciste acordar porque hace muy poco me anoté a un concurso y en una de las pautas me pedía que mande, no sé en qué calidad altísima, el video de la obra. Y la verdad que no disponía de un dispositivo para filmarlo. Así que me Claro, mandé igual y lo filmé como pude, pero bueno, obviamente el resultado fue un rechazo. Cuando vieron eso y que no respetás esas pautas que te imponen, en las cuales no se contempla a ver si el artista dispone de esos recursos para poder generar eso. Me hiciste acordar a eso. Y una de las preguntas que tenía que tiene que ver con lo que la respondiste un poco, pero cuando has tenido la posibilidad de vender alguna obra o de que te paguen por alguna actividad,
¿Vos qué pensás que valoran la otra persona de lo que a vos te está comprando? ¿Qué es lo que está valorando? Y yo individualmente no he tenido la oportunidad de vender una pieza. Nosotros lo que hacemos más que nada son murales, y sí, el gremio, la Asociación de Maestros y Profesores de acá de La Rioja, han sido la única institución que nos ha contratado y que nos ha pagado una plata importante por el trabajo, un trabajo de más de 6 meses que hemos desarrollado. Y ha sido la primera vez que yo, en todas las veces digamos que hemos pintado para negocios y para cosas, eh, he sentido esa situación en la que a mí me gustaría estar siempre, que es de poder hacer lo que uno sabe desde el lugar de coherencia, si se quiere, con respecto al entorno y a lo que uno comunica y a lo que a uno le importa, que tiene que ver con uno directamente y con el contexto, y que de hecho eso que nos sirva para, que nos sirva para trabajar, que nos sirva para avanzar, porque también todo lo que uno hace va para el espacio y va para materiales, va para herramientas, va para sostener los impuestos del espacio. Entonces es como que yo la esperanza que tengo es de que a partir de la organización justamente esta que existe, que a nosotros estar en contacto con artistas de otras provincias y enterarnos que existimos mutuamente, nos ha permitido acceder por ahí acá a nivel local a instancias que nos estaban vedadas, porque siempre está esa situación en la que el artista visual, sobre todo, eh, es como que las instituciones o los espacios sí, las empresas, etcétera, etcétera, siempre te están dando a vos la oportunidad de que te muestres y de que te hagas conocido, como si existiera, como si estuviéramos, ¿no? Muy con esa historia yankee, de sueño americano, de que te vas a dar a conocer y no sé qué, y no, la verdad que estamos trabajando, vos necesitas este trabajo, vos necesitas esta pieza artística, simbólica que nosotros podemos brindarte. Paganos por eso, hacer valer eso, como le pagas al plomero, como le pagas al electricista, como si no querés que nuestro laburo ¿no es cierto? Sí, bueno, está bien, estamos como aportando mucho más además de ese trabajo de oficio, ¿no? Y también debería poder valorarse, pero imagínate lo difícil que es que se llegue a entender esa discusión, esa entidad, y ni siquiera, Sí, o sea, si de entrada ya la situación es que que nos están haciendo el favor de darnos a conocer, porque el arte es una cosa bonita que bueno, no, entonces si decidís ser artista, y bueno, arreglátela. Yo te hago el to- favor de darte a conocer, yo te hago el favor de que vos vengas a exponer en este espacio, en esta galería, en este museo, en este lugar. Y yo creo que lo de la totalmente, casa, lo más, si se totalmente de quiere, acuerdo con vos, compañero. claro, yo creo Totalmente que de acuerdo con vos, te iba a decir. lo de la casa, claro, sí, lo de la casa, lo más revolucionario, si se quiere, ha sido que hemos abierto, porque la casa es mi casa, es mi casa de toda la vida, donde he vivido toda la vida, y que queda en un barrio que está al lado del centro, pasando el centro. eh, Y los revolucionarios, si se quiere, de eso ha sido que de pronto un espacio privado estaba funcionando también como un espacio así, ¿no? De muestra, y donde había cosas de gente que por ahí podía participar de un concurso, podía participar de una galería, y de pronto estaba generando todo un Bueno, despliegue, una calidad hermosa. Entonces, bueno, Gaby, vamos a ir dando por cerrado el ciclo nuestro, así le damos lugar a otros artistas para que vayan entrevistándose.
por una cuestión de tiempo. Buenísimo. Te hago la última y me la respondés cortita, porque ¿pudieron aplicar Sí, el sí, sí, sí. tarifario en La Rosca? Sí, aplicamos el tarifario, nosotros nos organizamos en asamblea. Nosotros nos organizamos en Bien asamblea ahí. los meses de que nos integramos a ABA, así que hemos podido en una actividad, estamos ahí como tratando de seguir los pasos del expediente para poder cobrarla a la participación, pero hemos podido aplicar el tarifario y sí hemos Bueno, tenido un es, resultado. es, un- es una muy buena noticia y no quería dejar de pasar de preguntártela, sobre todo para que escuchen los que están viendo que el tarifario pudo ser aplicado, así que hay que empezar a que Sí, sea federal la totalmente, aplicación. totalmente, y lo Bueno, mismo con el tema eh, de los precios de las obras y todo eso. bueno, Gaby, vamos cortando, así damos lugar al resto. Nos estamos viendo, quédense para los próximos vivos. Un placer conocerte, ¿eh? Igualmente, hermano, gracias y gracias a todos los que mandan saludos y comentan y todo. Seguimos en contacto. Nos vemos.